noches, bienvenidos a denisalta.com, como todos los jueves a las 22 horas. El título de mi editorial de esta noche es Madurez Política, y esta semana el gobierno provincial afronta dos temas puntuales. Está en momentos decisivos por dos cuestiones. El primero es tratar de mejorar la situación sanitaria, que luego de esta oxigenación que recibió el gobierno provincial y los salteños también con el recambio en el gabinete, con la llegada de un médico pedido prácticamente ante el clamor de la sociedad, un médico respetado, creíble, a ocupar el cargo de ministro, llega con una oxigenación y una cierta esperanza para todos los salteños y salteñas que sabemos venimos atravesando un duro momento. El foco, sin dudas, puesto allí en Orán, teniendo en cuenta la altísima tasa de letalidad a nivel país. En primer lugar, el municipio de Orán, por la tasa de letalidad del municipio nada más, a nivel país está en primer lugar. Por algo somos noticia nacional en cuanto a este tema. El otro tema en cuestión es la economía, porque con esta nueva fase 1 que acaba de comenzar hace 3 días, la economía se siente una vez más golpeada. Y ya sabemos que tiene indicadores que vienen por el piso, y con esta fase 1 todo eso parece encrudecerse. ¿Qué se necesita en este contexto? Sin dudas, el trabajo, la anticipación de los ministros, por lo menos de algunos ministerios que son claves en este momento para asesorarlo, para acompañarlo con ideas y propuestas al primer mandatario, al señor gobernador Sáenz. Ministerio de Economía, Roberto Di Bajur; Ministerio de la Producción, Martín de los Ríos. Dos ministerios que por estos días están bastante ausentes y ustedes son testigos de eso. No se los está viendo de una forma proactiva como uno espera que ocurra, sino más bien de una manera reactiva. Una vez que ocurren los hechos, recién salen a poner algún tipo de paño frío. Lo concreto es que los comerciantes la están pasando mal, se vienen manifestando todos los días con distintas protestas, no solo en la calle, sino también de manera virtual. El pedido es claro, piden algún tipo de salvavidas, de ayuda, de subsidios o algún tipo de contención desde el Ejecutivo Provincial para el sector comerciante, entre otros sectores que sin dudas están muy golpeados. Y depende de la gestión de estos ministerios cómo salir adelante de esta situación, porque gobernar es anticiparse a las crisis. Por eso es que insisto con tener ministros proactivos. El panorama es poco alentador, teniendo en cuenta que no hemos alcanzado el pico, como saben ustedes, y ya lo hemos consultado acá, el propio ministro de Salud, que estuvo el jueves anterior en este horario, nos dijo que todavía no estamos en el pico, es decir, que lo que va a venir posiblemente, aunque no nos guste escucharlo, sea mucho más cruel que lo que ya estamos viviendo, con decenas de personas que mueren por día, que mueren algunos en sus casas, otros en remises, y algunos no llegan ni siquiera al hospital a tener una cama. El panorama, aunque nos llenemos de esperanza y tengamos mucha fuerza de voluntad que podamos salir adelante, no es el de los mejores. ¿Qué pasa con la oposición? En este caso, desde las cámaras esperamos tener una oposición firme, porque juegan un rol protagónico e importante para la sociedad entera. Hace pocos días atrás, el propio funcionario de la provincia, Pablo Outes, que tiene el cargo de secretario de Relaciones Políticas del gobierno provincial y es una de las manos derechas que tiene el gobernador de la provincia, el señor Gustavo Sáenz, habló de la falta de madurez política por parte de la oposición. También quiero decirle al señor Outes que tener madurez política es de alguna forma darles el lugar a la oposición para que conformen una mesa de diálogo y aunar criterios, arrojar ideas, escuchar ideas, críticas, sugerencias y todo lo que pueda sumar para el bienestar de cada uno de los ciudadanos, que es lo que hasta el momento por ahí no se ha visto, según por lo menos nos informan, nos dicen, nos cuentan los legisladores de la oposición, que a propósito firmaron un documento, los diputados opositores, donde, lo tengo anotado, entre algunas líneas dejan entrever que falta diálogo por parte del oficialismo con la oposición, reclaman la falta de rumbo del gabinete, y de un liderazgo difuso y contradictorio del primer mandatario. Entre otras cosas, esto lo firman los propios legisladores. Ayer el ministro Di Bajur, ministro de Economía, en su cuenta oficial de Twitter, anunció que va a enviar a los legisladores el resumen de gastos
y la explicación, el informe, dónde se destinó toda la plata, el dinero que llegó, que son miles de millones de pesos que han llegado desde Nación con fines de pandemia. ¿Dónde fue esa plata? Que es la gran pregunta de la sociedad entera. Bueno, el ministro salió recién en las últimas horas a confirmar que va a informar a los legisladores el rumbo de este dinero. Ahora, al señor Dibajur le decimos que no necesariamente las cosas deben ocurrir cuando la sociedad lo reclama o cuando los legisladores lo piden a través de un comunicado, sino que deben ser de manera rápida, directa, día a día, los informes de cada ministerio, teniendo en cuenta que es un derecho para la sociedad poder acceder a la información pública, y para los funcionarios públicos es una obligación difundir y dar a conocer cada acto de gestión. Bienvenidos, mi nombre es Abel Díaz y esto es dnisalta.com. En vivo estamos esta noche con la diputada provincial Laura Cartucho, diputada del oficialismo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de todo, vamos a hablar del escándalo ocurrido en el Congreso Nacional, ya te vamos a pedir un punto de vista, pero antes te pregunto sobre esto, ¿no? Porque hay algunos roces, se ha visto desde el Ejecutivo Provincial un reclamo a la oposición, falta de madurez política, y desde la oposición la respuesta también. ¿Cómo tomás esto? ¿A qué le aducís vos que estamos hablando de inmadurez en la política? Bueno, mira, la verdad que llama mucho la atención a veces las cuestiones que plantea la oposición, sobre todo porque muchos de los legisladores opositores tienen constante diálogos con distintos ministros, con distintas carteras de este gobierno. Entonces llama la atención que de repente hagan, digamos, este tipo de comunicados en el cual pidan al gobernador que haga una autocrítica, digamos, de su gestión, cuando sabemos que muchos de los que se encuentran firmando o los que han sido firmantes, digamos, de ese documento han estado en gestiones anteriores, algunos llevan 16, otros 12 años en la Cámara de Diputados, y hemos visto claramente cómo a gobiernos anteriores no se les cuestionó ni tampoco se les pidió que haga una autocrítica, sino más bien hicieron como la vista gorda y ocultaron y callaron muchas cosas. Entonces, creo que de repente pedirle a este gobierno que viene gestionando en medio de una pandemia, en una situación que es totalmente delicada, no solo en Salta, en la Argentina, en el mundo entero, pedir un rumbo quizás es muy difícil. El mundo entero no tiene un rumbo, no tiene, digamos, una receta mágica de cómo salir adelante. Lo que sí, si la oposición tiene la brújula que indique cuál es el norte y cuál es el sur, me parece... ¿No lo han conocido? Me parece, ¿No se han expresado bueno, en pero eso? no se han expresado y no conocemos, digamos, O la sea, no brújula hubo que sugerencias, ella tiene. ideas. No, de hecho, incluso la mayor parte de los proyectos que han presentado en las cámaras de diputados hemos llamado a los distintos actores involucrados para que emitan, digamos, una opinión de las distintas comisiones si son proyectos que son inviables. Y de repente quizás tenés algunos legisladores que pretenden convertirte en la Cámara de Diputados en una inmobiliaria, porque solamente presentan proyectos de expropiación o proyectos de entrega de terrenos en comodatos a centros vecinales y a distintas instituciones. Ahora, la realidad que ven y que viven los diputados, ¿es la que vive la gente o va por otra vía? Porque hace algunas semanas atrás fue escándalo en Salta la aprobación por la mayoría de proyectos como Omnipuertos, Día del Inmigrante Italiano para el año siguiente, cosas como esas, cuando en realidad estamos hoy ante una necesidad sanitaria de faltante de cama, plasma, respiradores, tubo de oxígeno, más espacio físico en los hospitales. Mira, yo creo que esa fue una imprudencia. Si bien, digamos, la Cámara de Diputados y el tratamiento sobre tablas de los proyectos se manejan por acuerdo, digamos, entre los presidentes de bloque, ese día que se sesiona y que se aprueba, digamos, el tratamiento sobre tabla del Día del Inmigrante, se rompe ese acuerdo entre los distintos presidentes. Por supuesto que para Salta entiendo que es un proyecto que puede ser importante, porque la verdad que los peregrinos necesitan y son sumamente importantes y tienen que tener, digamos, un reconocimiento. Por supuesto que no era el momento apropiado para hacerlo. A eso vamos. Y era un proyecto que tranquilamente lo podríamos haber tratado en una sesión normal, haberlo incorporado en un acta de labor parlamentaria y haberlo tratado, digamos, en las distintas comisiones. Por eso me pareció que fue inconducente y fue una queja que tuvimos mucho, que la planteamos a los presidentes de bloque y al presidente de la Cámara de Diputados, por lo que fue el tratamiento sobre tablas del Día del Peregrino, ¿no? Pero para vos entonces, ¿van los diputados de la mano de las necesidades de la gente?
Porque, a ver, la gente lo que está necesitando, aparte de lo sanitario, es trabajo. Sí. Ya de por sí Salta estructuralmente es pobre, por lo menos algunas regiones de la provincia. Necesitan auxilio económico de alguna forma, el IFE no alcanza. ¿Por qué la mirada de los legisladores va por otro lado, no necesariamente en esos La puntos? Cámara de Diputados tiene que tener un cambio de rumbo. Y es verdad lo que vos decís. La gente hoy tiene otro tipo de necesidades. Y de hecho está muy preocupada, o sea, no solamente por lo que es la parte sanitaria, por lo que es la salud, sino por la parte económica. Y lo hemos visto, y yo he propuesto, porque en su momento, digamos, no había, digamos, mucha decisión que se trate la ley de emergencia cultural, y a mí me parecía que era algo que había que discutirlo, o sea, Sí. es la gente que ha quedado, digamos, más relegada en su momento y que no ha recibido ningún tipo de ayuda, gente que vive exclusivamente de su trabajo. Yo creo que la Cámara de Diputados tiene que tener otro rumbo totalmente distinto, tiene que tener un cambio de visión para la gente. Creo que sí hay que legislar para este momento de pandemia, por supuesto viendo todas las cuestiones legales, todas las cuestiones sanitarias, pero no olvidarnos que también tenemos el día post pandemia, que es el día después. Claro. Entonces, donde tiene que haber, digamos, más proyectos productivos. O sea, coincidís conmigo de que necesitamos tener funcionarios proactivos que se vayan anticipando a la situación. Sí, sí, exactamente. Creo que tiene que haber ese cambio de rumbo, al menos en la Cámara de Diputados, ¿no? Lo presento a parte del equipo: Juan Víctor Soto, licenciado en Economía, máster en Negocio Internacional, y el periodista político Gustavo Pardo. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. por favor. Diputada, dos consultas. ¿Cómo calificaría la gestión de la exministra de Salud, Josefina Medrano? Y si cree que el cambio llegó un poco tarde. Mira, creo que a la ex ministra la verdad que le tocó una situación extremadamente complicada con lo que fue la desnutrición y la muerte de los niños en el norte en el verano y después la pandemia. Creo que nadie está preparado para llevar adelante un ministerio en un momento, digamos, de pandemia. Creo que absolutamente nadie estaba preparado. Quizás sí le faltó gestión, quizás le faltó un poco más de cintura política, quizás le faltó escuchar en realidad los consejos que por ahí le podían dar personas con experiencia, con personas que hayan tenido, digamos, distintos cargos ejecutivos. Creo que sí, el recambio ministerial es muy importante. El doctor Esteban es un médico con una trayectoria impresionante dentro de lo que es salud pública, hace muchos años que lo conozco. De hecho, cuando yo inicié mi residencia, él era gerente en el hospital. Aunque no sea epidemiólogo, porque vi que en algún momento hiciste hace algunos días atrás una crítica contra el doctor Esteban. No era ministro todavía. No era una crítica hacia el doctor, sino que en realidad era porque era el doctor Esteban y el doctor Nayar que salían siempre, digamos, a dar declaraciones. Entonces, la consulta era, ¿y los epidemiólogos? Porque tenemos epidemiólogos en la provincia. O sea, que de hecho creo que lo charlamos en una entrevista que me hiciste. Teníamos una directora de epidemiología, teníamos un coordinador de epidemiología, y de repente lo escuchábamos tanto al doctor Nayar como al doctor Esteban a dar, digamos, declaraciones. Entonces la pregunta era, los epidemiólogos, que son aquellos que más saben, digamos, de esta situación, que conocen de epidemiología, que conocen de tasas, ya sea de mortalidad, de lo que fuere, digamos, y que conocían cuál era la curva de transmisión de la enfermedad, ninguno daba declaraciones. Y eso me parecía, digamos, que era importante en ese momento. Quizás haberlos resguardado un poco más a los dos que eran gerentes de hospitales, pero no era una crítica hacia ellos. Son dos profesionales a los cuales respeto, los conozco hace muchísimos años. ¿Y cómo evaluás esta primera semana que tiene el ministro Esteban comparado con los meses anteriores? ¿Va por buen rumbo? ¿Ves que hay un cambio? Se nota, ¿no? Sí, hubo un cambio muy importante en el ministerio. En cambio, y te vuelvo a repetir, el doctor es una persona que tiene muchísima trayectoria en lo que es la salud pública, tiene mucha experiencia en cargos de gestión, entonces tiene una dinámica y un movimiento distinto, y quizás tiene esto, ¿no? De que sabe resolver la inmediatez, que es lo que hoy por hoy necesitamos. En el caso tuyo, vos estabas en el comité ampliado, comité de emergencia, como miembro de la Cámara. ¿Qué pasó? ¿Quedaste afuera y pusieron un abogado en tu lugar? Un diputado abogado, porque ahí estaba, creo que Garzón, ¿no? Ahora. No, fue así. Yo formaba parte del comité operativo de emergencia a raíz de que yo digo de que las últimas 3 semanas no habíamos tenido reuniones y que quizás fue el momento más difícil en la provincia, donde se empezó
digamos, Sí, donde la parte empezó a más haber más importante, casos, sí, una cosa, una locura donde- que no los hayan convocado. donde se asumió que ya había circulación comunitaria en 3 departamentos. Bueno, se modifica, digamos, la conformación del COE, se hace la sanción, digamos, la media sanción por ley, que después ya obtuvo la completa por senadores. Se modifica y iba un representante de la Cámara de Diputados, lo cual lo logramos modificar en comisión, que fueran 2, uno por el oficialismo y uno por oposición. Se vuelve a dar la discusión dentro de los bloques y bueno, dentro de lo que fue mi bloque, el diputado Harzún gana, digamos, esa elección porque decidieron que por ahí eran cuestiones que tenía que primar más el sentido común a la parte técnica o a la parte Porque médica. vos de profesión sos médica. Yo soy Yo médica y esperaba soy un médico, especialista ¿no? en salud pública, Claro. y estoy haciendo la maestría también en salud pública y Disculpe, una maestría forense. Cuando dice sentido común, Sí, ¿a qué se refiere? al sentido común. ¿A que el diputado tiene sentido común y usted no lo tiene? ¿O? Y parece, no sé, pero bueno. Pero, bueno, nada. eso fue lo que dijeron. Claro, digamos. Habría que por ver cuál es el eso- criterio también, ¿Sabe ¿no? por qué Por pregunto? eso, ¿Por qué digamos, criterio, Es digamos? que, Por- es que la oposición mandó a 2 médicos. Bueno, ese fue mi reclamo, precisamente, de que la oposición había mandado 2 médicos. Una es la doctora Paredes, La doctora que Paredes. es colega y par, y por senadores el doctor Doctor Paine. Paina. Entonces entendía yo que nosotros no podíamos no mandar un profesional que sea médico, y en especial cuando en los 2 bloques oficialistas mayoritarios somos 3 médicos en total. Entonces sí teníamos la representatividad médica, y creo que también, y considero que en este caso necesitábamos una opinión técnica, que a su vez también es política, porque nosotros somos médicos y somos políticos. Pero esto es una cuestión más de tecnicismo. Hoy no estamos, digamos, para hacer prueba y error. Hoy no tenemos tiempo para eso, no tenemos tiempo para sentarnos a dilucidar. Entonces sí se necesitan cosas que sean más concretas. Bueno, en mi bloque primó el sentido común, por eso yo lo puse en un Twitter anecdóticamente, y bueno, digo, yo quedé para ir a los Pumas, pero bueno, nada, es así, anecdótico, digamos, y la verdad que con sentido del humor. Por Sí. supuesto que una vez salvada esta situación, hablé con el presidente de la Cámara, le di a conocer cuál era mi parecer, y sugerí que en todo caso fuera del bloque oficialista la doctora Emma Lanosi, que es la presidenta de la Comisión de Salud, sugerencia que fue aceptada. Así que bueno, hoy no está reemplazando ella en el COE, no está Bien. representando ella. Soto. Bueno, aprovecho ya que ahora está en discusión el presupuesto del año que viene. ¿Cuáles son las prioridades que hay en el presupuesto salteño? Porque bueno, se anunció que va a haber aumento de envío de fondos de la Nación a Salta. Obviamente también es muy discutible el presupuesto que diseñó Guzmán, el ministro de Economía Nacional. ¿Cuáles son las prioridades? Hay 4 proyectos grandes que están destinados a Salta, desde Nación. Pero, y por otro lado, si es que tiene pensado, porque mencionó por paso el tema de las tierras, porque Salta tiene problemas, recaudación, tiene 30% del presupuesto provincial es recaudación propia. Pero hay algo que nunca se discutió en Salta, uno el tema del canon minero, y el segundo, impuestos que estén enfocados en las hectáreas o en las propiedades grandes de tierra, que sí está pasando en Buenos Aires, y en Salta hay mucha más concentración de tierra. Si hay algún proyecto de ese tipo, si está pensando se recauda de esa manera. Mira, nosotros todavía no tenemos el presupuesto de la provincia, todavía no está presentado en la Cámara, así que, pero intuyo que, digamos, uno de los pilares fundamentales va a seguir siendo la salud, y más en especial porque nosotros tenemos una salud totalmente devastada con muchísimos años de desinversión. No estoy hablando ni de 1 ni de 2, estoy hablando 10, 12, 20 años en los cuales, digamos, no se invierte. Sí hay proyectos presentados en la Cámara como impuesto, digamos, a lo que son las grandes fortunas y todo eso, que me parece que es un momento quizás apropiado para poder discutirlo. Y con respecto a lo que vos decís de los cánones mineros y de los impuestos, digamos, a las grandes tierras, las grandes hectáreas, me parece que es importante y me parece que es algo a trabajar, digamos, y más en esta época. Me parece que estamos en el momento propicio. Y ahí es cuando yo me refería, digamos, a este cambio de rumbo, de paradigma que tenemos que tener los legisladores. Cuando ¿no? decías recién que no se invierte en salud desde hace 12 o 20 años, ahora en el último presupuesto también hubo una baja de destino a salud, ¿no? Sí. ¿De cuánto? Según digamos, el que está el presidente de la comisión, digamos, dijo, creo que también
si no me equivoco, el ministro, 6 millones menos. Y ya, bueno, lo que está discutiendo también es los gastos en otras cuestiones, como pautas, etcétera. Obviamente que todavía no se diseñó el presupuesto, por eso que preguntaba si hay algunas líneas, No. si ya hay alguna discusión entre los mismos diputados, decir, bueno, está bien, priorizamos la salud, pero quizás hay otras cosas que retocar, porque bueno, ustedes heredaron Sí. este Por ejemplo, Sí, sí. Salta tiene el problema en el norte provincial de que mueren chicos de hambre. Y Sí, chicas. son muchas cosas las Y- que tenés que ver. Y lo que reciben por el presupuesto es mucho menos que el área de cultura, Claro. esa Sí, zona, sí, aborígenes. incluso de hecho también, digamos, cuando fue una merma del presupuesto fue lo que era el plan estival, digamos, un plan muy importante, que por lo menos hacía, digamos, de que no creo que pueda haber evitado quizás las muertes tan lamentables de tantos niños por la falta de inversión de muchísimos años, pero que sí podría, digamos, haber ayudado mucho. Creo que son muchas las cosas que hay que ver, digamos, con respecto a lo que es salud. Una, la que vos decís, es la parte nutricional de todo lo que son las comunidades originarias. Hay que recordar también que las comunidades originarias tienen otro problema, digamos, que en realidad es todo el tema de los desmontes. Ellos antes cazaban, recolectaban frutos. Hoy son gente que se encuentran totalmente desplazadas de sus tierras y que los lleva a que tengan que cambiar, digamos, también sus costumbres. Pero yo siempre planteé esto y esto lo he conversado mucho con el gobernador y con el equipo de salud también. Está muy bien brindarle la asistencia alimentaria, pero nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y no ellos a nosotros. A nosotros no nos sirve de nada darle un módulo alimentario si ese módulo alimentario no tiene el acondicionamiento a lo que ellos están acostumbrados, digamos, o con lo que ellos están acostumbrados a alimentarse. Ellos no tienen las mismas costumbres nuestras. Entonces, no es cambiarlos, sino que nosotros nos tenemos que acostumbrar y creo que en cuanto a esto sí hay que hacer, digamos, otra visión un poco más grande y más interdisciplinaria, hay que darle más intervención, digamos, a las personas bilingües que entiendan Claro. y que podamos, digamos, trabajar en conjunto a ellos y no imponerle. No me sirve de nada decirle a una mamá aborigen que a su hijito tiene que darle de colación a media mañana un yogur si no tienen heladera. No tiene luz. No tienen luz, o sea, son esas cuestiones tan básicas. Otra cuestión, digamos, en la de que hecho, sí, de hecho, muchas de esas familias no pudieron acceder ni siquiera al IFE. que Por es, una cuestión de falta de comunicación, nadie fue a avisarles que existía una posibilidad de cobrar una mira, ayuda eso por vos un sabés montón de motivos. que nosotros nos encontramos y me vuelvo un parcito de años atrás, cuando fui gerente de ANSES, hemos trabajado muchísimo en las comunidades originarias a través de desarrollo territorial y cultural desde Buenos Aires, con muchísimos operativos que se hacían, y nos damos con la realidad de que había muchas personas indocumentadas. Obviamente al estar indocumentados no pueden recibir, digamos, ningún tipo de beneficio. Pero sí hemos hecho, y espero que una vez salvada, digamos, esta situación de pandemia, desde Buenos Aires puedan decidir continuar, digamos, con ese programa, porque era muy importante la asistencia que se les llevaba. Estamos hablando de que mi equipo iba y se instalaba una semana entera y estaba en el medio del monte asesorándolos, y era un operativo en conjunto con Registro Civil y con distintas instituciones, en la cual se le brindaba todo tipo de asistencia. Bueno, este año la verdad que la pandemia nos complicó mucho todo lo que es la atención. Esperemos que el año que viene se pueda retornar con eso. Sí. Le dejo una inquietud. En el hospital de Tartagal había una sala que se llamaba Centro de Recuperación Nutricional. Sí, que está cerrada. La cerraron y sigue cerrada, Bueno, lamentablemente. es muy importante que esa sala vuelva a abrir, muy importante porque la verdad que le da mucha contención a la gente. Yo la verdad que el departamento de San Martín es un departamento que aprecio mucho, que tengo mucho respeto y he Eso. trabajado mucho y lo he recorrido entero y conozco la realidad de San Martín y ese era un lugar que le daba mucha contención a la gente. Ahora, cuando usted dice, diputada, es importante que vuelva a abrir, ¿eso lo solicitan ustedes en la Cámara? ¿O queda solamente Mirá, en un yo tomé pedido público? conocimiento ayer, en estos días que salió, digamos, en los medios de prensa que estaba cerrado, así que por supuesto que será una tarea que tenemos como legisladores para solicitarle al Ministerio que lo vuelva a abrir. Tengo entendido, por lo que leí, no lo sé, que se cerró, digamos, a pedido del gerente del hospital. Han puesto una sala de kinesiología, Sí. está cerrada desde julio, ¿no? Tengo entendido eso, no lo sé a ciencia cierta, pero
Sí, me voy a comunicar con mis pares de San Martín para hablarlo y consultarlo, porque la verdad que es muy importante que vuelva a abrir. Soto. Bien, ya que había mencionado el tema de la autocrítica, bueno, es difícil pensar en autocrítica con un gobierno que está este año recién ejerciendo funciones, pero 4 años atrás hubo un gobierno nacional que fue parte en realidad de esta situación compleja en la que vivimos, y obviamente hay ahora problemas dentro de lo que es la interna del macrismo con respecto al liderazgo. ¿Hay autocrítica en el macrismo, en el espacio que quedó, digamos, de todos los funcionarios nacionales y provinciales? Porque me recuerdo cuando fue 2015 se exigía también la autocrítica del kirchnerismo, y existen discusiones porque ahora le toca a los macristas, digamos, de Salta, le toca un rol complicado, que es acompañar al gobierno provincial, acompañar al gobierno nacional y estar un poco satisfaciendo también a la gente que está en contra del gobierno nacional, porque también hay muchos... Entonces, ¿cómo hay discusiones sobre eso, críticas, aprendizaje? Mirá, yo no soy macrista, nunca lo fui. Hace 20 años que soy afiliada al PJ salteño. Si bien fui funcionaria nacional en el gobierno de Macri, yo llego por un acuerdo entre, bueno, el gobernador actual, que en su momento era intendente, con el presidente de la Nación. Pero nunca desconociendo mis orígenes. De hecho, cuando integro la lista dentro del PRO, porque también esa es otra de las cuestiones que se discuten con Martín de los Ríos, exactamente, yo la integro como la pata peronista del PRO. Por ende, el gobierno de Macri es un gobierno que la verdad ha hecho muchas cosas no tan buenas y algunas buenas, pero creo que todo hoy por hoy es sujeto de críticas y de autocríticas. Pero lo que pasa es que también es fácil hacer una autocrítica o pedir una autocrítica con el diario del lunes. Pero sí, hay muchas cuestiones que en el gobierno de Macri no se hicieron bien. Por supuesto, yo era funcionaria nacional, imagínate, era gerente de una UDAI, o sea, que llamémosle el último orejón del tarro, llamémosle así, donde no tenés ni voz ni voto, donde no tenés toma de decisiones, donde todo viene empaquetado y te dicen, bueno, esto es lo que hay que cumplir, y eso es lo que cumplíamos. Aunque estamos hablando de un organismo, el más importante después del Banco Central, ¿no, ANSES? Sí, de hecho yo... Maneja el 70%, si no me equivoco, de la torta del presupuesto. Sí, ¿no? De hecho yo hice varios cambios en ANSES, eso me costó en su momento muchos dolores de cabeza, porque, bueno, había muchas directivas que te daban y que vos no las podías cumplir. Uno de mis grandes desafíos fue sacar a ANSES a los barrios, a pesar de que tenía en contra toda la plana directiva del ANSES, porque ellos no lo querían. Yo consideré que era necesario hacerlo, tomando, por supuesto, todos los riesgos y asumiendo las consecuencias que eso tenía, y lo hice. No me arrepiento y lo volvería a hacer. Creo que es un organismo que tiene que trabajar mucho por la gente, es un organismo que tiene que estar mucho abierto más a la gente, sí. Bueno, y ahí yo siempre lo hago público, no tengo problemas con eso, me gusta siempre ir con la verdad. Siempre te lo reconocí, te lo valoré como funcionario cuando eras parte de ANSES. La gente siempre nos llegaban mensajes que no puedo hacer tal trámite, y siempre lo solucionaste, así que eso quiero dejar en claro, que por lo menos había esa apertura, existía. ¿Y cómo ves porque ahora hay otro titular, digamos, cómo ves la gestión actual de ANSES, que lo conocés bien de adentro? Imagino que hasta te comunicás con algunas... La verdad que no la veo. La verdad ¿Preocupa que esté cerrado? Sí. La verdad que no la veo, digamos, a la gestión. Me parece que es un organismo que tendría que haber estado abierto desde el primer momento, que no tendría que haber cerrado nunca. Es el organismo que más ayuda social da a la gente. Y el hecho de que haya estado cerrado... Porque, a ver, es como que el trabajador de la calle no le queda otra que salir a arriesgar su vida, contraer el virus posiblemente, porque tiene que trabajar, porque si no trabaja no come. Pero después tenemos Poder Judicial, que toman la decisión de no trabajar por muchos días, legisladores nacionales que trabajan desde su casa, bueno, a los provinciales también les pasa algo parecido, AFIP, por ejemplo, que funciona muy a media y por muchos meses estuvo peor, ANSES, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué esa tanta diferencia entre la clase política y el trabajador? Bueno, yo considero en el caso particular de ANSES que es un organismo que desde el primer momento tendría que haber estado abierto. De hecho, yo presenté un proyecto de declaración
allá por el mes de marzo, si mal no lo recuerdo, que fue aprobado precisamente para que ANSES reabra sus puertas. Lo que te dicen, digamos, a nivel nacional es que, bueno, están las páginas web habilitadas, habilitaron, digamos, un montón de consultas, pero conociendo lo que es la población de Salta, sabemos que la mayor parte son ancianos, adultos mayores, en realidad, para llamarlos correctamente, que no tienen acceso a Internet. Sí, que cuando entras está colapsado, y una serie de además problemas. la página de ANSES es un sistema completamente difícil, digamos, de abordar, porque te lleva y te va llevando distintas pestañas y cuando vos querés retroceder te terminas perdiendo o como es el sistema, digamos, que abarca todo el país, entra todo el mundo y se termina colapsando, entonces no podés entrar. Entonces creo que sí tendría que haber estado abierto, creo que tuvieron el tiempo suficiente y necesario como para poder, digamos, elaborar todos los protocolos, munirse de todos los elementos de bioseguridad que necesitaban y poder brindarle atención a la gente, ¿no? Entonces sí preocupa mucho que ANSES esté cerrado. Hay mucha gente que tiene sus trámites parados o que aún hoy me siguen escribiendo por redes sociales y aquellos que tienen mi celular. Se pueden hacer por vía digital, exacto, ¿no? O gente que tiene mi celular y me siguen mandando consultas. Y bueno, la verdad que es necesario que estén trabajando. También que conoce muy de adentro. ¿Por qué cree que pasó esto de las IFE, que estuvieron a cargo de plantas políticas? O sea, ¿le cabe una responsabilidad a las autoridades de ANSES con este problema? Quedó en la nada, ¿no? Aparte. Pasó el tiempo y quedó en el olvido, ¿no? Bueno, sí, en un no momento. avanzó, no sé qué avance No, tiene la porque justicia. hay algún pago, hay pero una primera etapa que se cumplió, que fue la investigación y demás. Ya tienen un listado de los 70 y pico que eran, los redujeron, porque recordemos hay 2 delitos tipificados. Está la estafa y el intento de estafa. No termino de entender cómo es que sucedió, porque en realidad el sistema de ANSES es un sistema muy seguro. Y es un sistema donde, digamos, está registrado absolutamente todo lo nuestro, toda nuestra historia laboral, todos los aportes, está registrado absolutamente todo. No termino de entender cómo es que se pudo, digamos, no sé si llamarlo quizás en un término mal usado, falsear algún tipo de datos, porque además lo otro que te pide cuando vos ingresabas a hacer el IFE es el número de trámite de tu DNI, ese numerito que figura abajo. Entonces, o sea, es un sistema muy seguro, con cuestiones que son datos muy exclusivos tuyos, como ese número de trámite del DNI o como es tu clave de la Seguridad Social, que tiene, digamos, el mismo concepto que es la clave del cajero. Entonces, ¿pudo haber habido un hackeo interno? La verdad que no lo sé, me llama la atención, la verdad que me llama la atención, no lo sé, por supuesto que será materia de la justicia de investigar el tema de los IP, si fue hecho desde adentro, desde las máquinas propias de ANSES o desde afuera, pero no sé qué fue lo que pasó. Diputada, la traigo a su entorno, al oficialismo. ¿Cómo están las cosas? Porque leía ahí el secretario legislativo Gastón Galíndez, en su Twitter hace un par de días puso: a buen entendedor, se tardaron un poco, pero a medida que se va poniendo difícil la cosa, vamos viendo aparecer a los cagones y desleales. Perdón por el término, pero lo leo textual. ¿Lo vio, diputada? No lo vi. Bueno, ahí está. No sé a quién se referirá. Por eso digo, fuerte el mensaje. La verdad que sí. No por eso digo, ¿están bien? ¿O ya se están empezando a desconocer algunos? Porque cuando la cosa está complicada, por lo general estas cosas aparecen y allá tu esposo sabe muchísimo de política. No, va a coincidir. Bueno, sí, por supuesto, dentro de los bloques, obviamente que siempre hay distintas opiniones. Mi bloque, por ejemplo, es un bloque que es muy heterogéneo. Pero ¿a qué cree que se refiere? Porque dice a buen entendedora, es para poco el mensaje. Es para entendidos, la verdad, es para entendidos. Evidentemente, bueno, algo debe haber sucedido. Tendrá que ver con la vuelta a fase 1, porque coincide con la fecha y la hora. Y nosotros nos pusimos a ver, hubo muchos intendentes oficialistas que no salieron a apoyar, como suele ocurrir cada vez que se anuncia una medida. Diputados también que no se los ha visto a apoyar la medida, que era un costo político o un riesgo por lo menos. Además, de cómo lo iba a tomar la gente. En el anterior mensaje del gobernador hubo como una ondanada de mensajes de aliento de distintos sectores, empleados del Granbur, empleados de municipalidad, funcionarios. Uno abría el Facebook y era Fuerza Gustavo, y esta última vez estuvo flojito el apoyo. Quizás puede ser una mezcla de todos. Yo, como siempre digo, y yo también siempre lo planteo en mi bloque,
Mi lealtad es hacia Gustavo, de ahí para abajo discuto todo. Muy bien, muy pero bien. mi lealtad es con el gobernador, es con Gustavo Sáenz, de ahí para abajo yo discuto absolutamente todo. Una consulta, diputada. Ayer se emitió un parte de prensa muy, muy escueto por parte del Poder Legislativo, firmado por los dos presidentes, que dice: el Poder Legislativo de Salta, en concordancia con la situación de crisis económica y social creada por la pandemia, ha tomado la decisión de continuar realizando aportes extraordinarios en el marco del Fondo Solidario COVID-19. Habla de aportes de legisladores para crear nuevamente un fondo para paliar esta crisis. Por el pedido que hizo el propio gobernador, ¿no? Sí, viene... Le pregunto porque no dice cuándo, cómo, cuánto van a donar. No se está sabe, definido no se sabe. todavía. Todavía no está definido. Creo que eso va a surgir del consenso de los distintos bloques junto con el presidente de la Cámara, como fue la vez pasada. Entiendo que quizás... ¿Cuánto donaron la última vez? Las veces anteriores hemos donado el 25% de... ¿Cuánto es el sueldo hoy de un diputado? 180.000 pesos. Y hemos donado, sí, el 25%. Entiendo que es necesario que la clase política haga este tipo de aporte solidario. Entiendo que no tiene que ser solamente el mes de septiembre, sino que entiendo que tiene que ser un porcentaje, como lo fue en su momento, un 25%, pero de acá hasta fin de año o de acá hasta que termine la pandemia, que no sabemos cuánto bien. será. Me parece que eso sería lo más correcto y lo más justo, ¿no? Hay muchos sectores que la están pasando mal. Si bien entiendo que tampoco el hecho de esta donación es un monto suficiente, digamos, para poder subsanar todos los problemas económicos que tiene la provincia, pero ayuda. Es un gesto, sí, es un y gesto, es un gesto. Entonces me parece importante. Yo, en mi caso, sugeriría un 25%, pero a lo largo, digamos, de todos los meses hasta que la pandemia termine. Y no solo provincial, sino hacemos extensivo a los nacionales también, que ya a principio o a mediados de la pandemia se negaban, habían rechazado, le dijeron que no era necesario. Bueno, no sé si vos lo recuerdas, pero cuando los diputados nacionales por Salta hicieron la donación, solamente fue al Hospital Malbrán. Ninguna de esas donaciones vinieron a la provincia, con lo cual sería importante, sí, por supuesto, que adhieran también a este fondo solidario y que el aporte sea acá en la provincia. Correcto. De hecho, hace unos días comentábamos esto de la plata para Buenos Aires, para los policías y toda esta historia. Diputados nacionales salteños hablando y preocupados por lo que ocurría en Buenos Aires, más que preocupados por lo que está ocurriendo acá, claro, que tenemos problemas iguales o peores, digamos. Sí, totalmente. Diputada preocupada por el cierre del Palomar, por ejemplo. Virginia Cornejo. Sí, bueno, creo que hoy tenemos otras prioridades, me parece importante, me parece que hay escenarios que no hay que desatenderlos. Hay un escenario ejecutivo, un escenario legislativo, un escenario callejero, un escenario de salud, el otro escenario es la policía. Entonces creo que son muchos escenarios que tenemos y que tenemos que atenderlos, son nuestros, son de la provincia, tenemos que ocuparnos de eso antes de ocuparnos de lo que está pasando en Buenos Aires. De hecho, Buenos Aires tiene sus gobernadores, tiene sus ministros, tiene sus legisladores. Me parece que es momento de que nos ocupemos acá de Salta. Perdón que te interrumpa. ¿Qué opina de las campañas solidarias que hay a lo largo, a lo ancho de la provincia? Porque se multiplicaron, pero por 100. Digo, el salteño siempre fue solidario. Sí, bueno, pero... esa es una costumbre que tenemos los argentinos de ser extremadamente solidarios. Y la verdad que la gente se preocupa y así la gente no tenga y esté viendo que hay personas que necesitan, siempre donan y siempre hacen este tipo de campañas solidarias. La verdad que es un gesto extremadamente valorable. El tema de la plata que envió Nación, ¿ustedes ya lo controlaron en estos meses? Si llegó a donde debía llegar. La rendición de fondos, digamos, está en la página oficial del gobierno, los montos que se han invertido y en qué se han invertido. Eso está en lo que es la página del gobierno. Pero ahora lo que se dice que se invirtió en tal o cual cosa está, sí, digamos. Sí, físicamente está. No, más allá de lo escrito está, digamos, uno va al hospital y lo ve. Sí, bueno, yo la verdad no he viajado al hospital de Tartagal, no he ido ahora tampoco, pero bueno, digamos, o sea, hay procesos de obras que se están haciendo en distintos hospitales, en distintos centros de salud del interior, se está trabajando en lo que es la red SAMEC interior, algo que era sumamente necesario. ¿Y por qué la oposición dice o deja entrever como que no es clara la información? Entonces hay lo que pasa es que la una oposición maliciosidad tampoco, de la oposición. La oposición tampoco nunca cree en nada,
vos le podés decir y no cree. O sea, critican por criticar, me está diciendo usted. Me pasaba que cuando yo estaba en el COE ampliado y hacía los informes del COE, que de hecho, o sea, se los mandaba a cada uno de los diputados desde la Secretaría Legislativa, se les manda por mail, digamos, a cada uno de los diputados, además de leerlo en el recinto. Ellos te decían que dudaban de los números, que no creían. Cuando fue la ministra en su momento y habló, hizo la exposición, tampoco le creyeron. Entonces, como que nunca creen en nada, como que siempre están cuestionando todo. De todos modos, bueno, el ministro Díaz... O sea, es real lo que dice Pablo Oute, entonces. Es inmadura la oposición. Sí, la verdad que sí, tiene cierto grado de inmadurez. Porque, a ver, si vos Claro, porque haces... hoy no necesitamos críticas vacías, necesitamos aporte de ideas, ¿no? Sugerencias también. A ver, las críticas siempre que sean constructivas son críticas buenas. Ahora, el criticar por criticar y que te dicen, por ejemplo, yo escuchaba que criticaban, digamos, ciertos montos en pautas publicitarias. La gestión de Urtubey el año pasado, en el 2019, gastó más de 1.100 millones y la oposición nunca dijo nada, porque en su momento les quedó más cómodo callarse, porque eran parte de ese gobierno, porque eran parte oficialista. Entonces, o sea, vos te lleva, digamos, a este tipo de cosas. Sí, claro, claramente que hay una cuestión de desestimar la gestión del gobernador. ¿Y por qué que cree además pasa es eso? un gobernador que hace 8 meses que asumió en el medio de 2 terribles emergencias, una sociosanitaria, la pandemia, gestionando. Pero si vos te fijás, en 8 meses el gobernador entregó 43 ambulancias, cuando la última ambulancia que entregó Urtubey fue en el 2015. Entonces, o sea, hay cuestiones que estos legisladores que yo te hablo, que llevan 12 o 16 años en la Cámara de Diputados, han sido parte, nunca lo hablaron y nunca hicieron nada por sus departamentos tampoco. Coincido en eso. Acá siempre lo decimos y lo mostramos. Entonces, es muy fácil ahora ser oposición, tirar piedras desde la vereda del frente, pero tampoco se te cae una idea que sea productiva. Como te digo, ellos se creen que son extremadamente superadores a nosotros. Los proyectos que te presentan en la Cámara de Diputados son inviables. Son inviables. ¿Por qué? Son inviables porque o te terminan disminuyendo la recaudación de la provincia o te afectan, digamos, distintos artículos de la Constitución Nacional. Entonces son proyectos que no tienen una viabilidad para que vos lo puedas sacar y lo puedas implementar en la provincia. Pero bueno, pretenden hacer de la Cámara de Diputados una inmobiliaria. ¿Me entiendes? Que todos se damos Bueno, esto de lesionar derecho o ir contra la Constitución también se da de los dos lados, ¿no? El último decreto que luego se convirtió en ley, el 255 de la policía, cuestionado por Nación, con denuncia, habeas corpus, etcétera. Bueno, que finalmente sí, se derogó y se el sentido convirtió en ley con común terminó bajándolo y diciendo así que se encargue el juez de garantía, ¿no? Sí, exactamente. Eso fue lo que se sancionó en la ley. Quería hacer una consulta. Usted mencionó bien, o sea, reafirmó su identidad dentro del peronismo y dijo, asumió una lealtad con Sáenz, ¿no? Que viene dentro de la lógica del peronismo. En la presidencia del PJ, entonces, la presidencia virtual, digamos, en algún sentido, ¿sería la de Sáenz? Porque Outes es... No. La presidencia del PJ es Pablo Cosiner y la presidencia de la CAP es Pablo Outes. Claro. La CAP, digamos, es la Comisión de Acción Política, Claro, que se eligieron las autoridades hace muy poco. Por supuesto que lo ideal es que Gustavo en algún momento pueda hacerse cargo de lo que es el PJ. No lo creo que lo haga ahora, ni siquiera el año que viene. Creo que no es el momento tampoco, digamos, como para hacerlo. Pero bueno, hoy el PJ tiene una presidencia del partido que es Pablo Cosiner, que tiene una tarea no menor, que es precisamente todo lo que es la reestructuración del PJ, todo lo que es la organización, la apertura de bases, la convocación de los compañeros, el hecho de poder incluir nueva gente, de revisar los padrones, de depurar padrones. Tiene la verdad que un trabajo no menor. Y por otro lado, la Comisión de Acción Política, liderada por Pablo Outes, que bueno, que también tiene un trabajo, digamos, bastante importante que llevar a cabo, trabajo que no lo ha llevado el anterior presidente que tenía la Comisión de Acción Política. Y teniendo en cuenta todos los que están debajo del gobernador, ¿cómo se llevan, teniendo en cuenta que hoy están todos juntos? Porque, a ver, tenemos macristas, olmedistas en el gabinete, la Cámpora en el PJ, con el titular de ANSES precisamente, que tiene hoy un cargo. ¿Cómo conviven todos? ¿Se puede?
sin Sí, dudas. se puede. Tenemos una convivencia bien, nos llevamos bien. Cada uno, por supuesto, que haciéndose cargo de la cartera que se tiene que hacer cargo, pero la convivencia es buena. Convivencia es buena. Pero en algunos casos sí es lo que vos decís, o sea, necesitamos quizás algunos ministros quizás un poco más proactivos, quizás algunos ministros en los que no les haga falta que el gobernador le diga que tengan que mandar informes a la Cámara de Diputados, sino que es una cuestión que tienen que darse cuenta solos. O tienen que darse cuenta cuando porque nosotros aparte tiene que pedimos ver un con, informe de poder mandarlo. claro, tiene que ver con cuidar al gobernador, es decir, al Totalmente, jefe político, exacto. al líder de la provincia, porque si no es como que lo dejan solo y obviamente es muy probable que cometa errores y lo dejan en soledad, pero los ministros Bueno, tienen que estar para asesorarlo. Exactamente, de eso se trata, de que sean la primera barrera de contención del gobernador, de eso se trata. Sí, Soto. iba también yendo en la misma línea, sabemos que el peronismo tiene muchas vertientes, un movimiento muy amplio, incluso ideológicamente hablando, porque bueno, comparten muchas visiones, se abren mucho espacio. ¿Qué tipo de peronismo representa Sáenz? Ya que estamos hablando de peronismo y tuvimos varios gobernadores peronistas, algunos que llegaron también fuera del partido, y básicamente ¿qué es lo que diferencia el peronismo de Sáenz a otras gestiones de otros gobernadores peronistas? Bueno, Gustavo, no podemos desconocer realmente que él es peronista, no lo podemos desconocer. Por supuesto que él en su momento, por cuestiones que son de público conocimiento, que todos lo saben, se tuvo que alejar del PJ, así como nos hemos alejado quizás todos aquellos que en su momento nos hemos alejado por una cuestión de que no estábamos de acuerdo con las personas que llevaban adelante el liderazgo de este partido. Gustavo también ha formado parte, digamos, de distintos frentes que fueron los que le permitieron llegar, digamos, a la intendencia, y este último frente que fue lo que le permitió llevar a la gobernación. Por eso te digo, es un trabajo no menor el que hay que hacer en el PJ de reestructuración, digamos, de incorporar a todas aquellas facciones, a aquellas secciones, digamos, y compañeros que de hecho han estado en la misma situación que nosotros, para llevarlo adelante. Por supuesto, el hecho de que Pablo Outes hoy ocupe la presidencia de la CAP es darle también un guiño al gobierno nacional y decir vamos en consonancia. Claro. Me refiero a Pablo Outes y Emiliano Estrada como vicepresidente. Es darle un guiño y decir, bueno, estamos en la misma consonancia que el gobierno nacional. ¿Siempre hay que estar en línea con el gobierno nacional o se puede llegar a pensar en gobernar como, a ver, San Luis, por ejemplo, que siempre va por donde ellos quieren ir? Mirá, en su momento cuando Gustavo estuvo en la intendencia, era de distinto palo, digamos, al gobernador Urtubey, y no recibía los mismos fondos que recibía el ex intendente. Entonces, a Gustavo no le quedó otra cosa que en ese momento, como quien dice, agarrar la valijita, viajar a Buenos Aires y gestionar con el presidente. En ese momento, bueno, el presidente tuvo una muy buena apertura y todo lo que se pudo hacer en Capital fue con plata de Nación. Hoy estamos en las mismas circunstancias. O sea, hoy la provincia, realmente cuando Gustavo asumió, era una provincia totalmente inviable, no había ni siquiera plata para pagar los sueldos, o sea, era una provincia que era totalmente inviable. Tuvo que hacer lo mismo. Tenemos una deuda millonaria que se pagó hace días, totalmente. la segunda cuota. Y que la tenemos hasta el 2024. Donde incluso es más importante que la propia pandemia. De hecho, en la ley dice, la prioridad es el pago de la deuda. Escrito, sí. Yo la leí acá al aire. Sí, está escrito, pero en realidad no es más importante que la pandemia. Creo que hoy por hoy hay otra prioridad, pero bueno, también tuvo que hacer lo mismo, o sea, agarrar su valijita, viajar a Buenos Aires, juntarse con el presidente, hablar, gestionar y ver. La verdad que tenemos un gobernador que gestiona, que eso es lo fundamental y lo más importante. De hecho, el valor de la cuota que pagamos de deuda mes a mes, ¿cuánto equivale de lo que gastamos en pandemia, digamos, lo que necesitamos en pandemia? Cerca de la mitad. De este caso son los 6 millones de dólares que convertidos al tipo real que tiene de cambio, no el oficial. O sea, son mitad. Valores cercanos de la mitad de lo que... O sea, una cuota de la mitad del gasto de pandemia. Sí. La deuda que nos dejaron, ¿cuánto hoy lo sentimos, no? Urtubey decía que no nos costaba nada porque costaban regalías. Como si las regalías fueran gratis. Claro, exactamente. Como si el petróleo, pero bueno, nos cuestan los recursos petrolíferos que tenemos. Y bueno, y ahí tenés, los legisladores de la oposición en ningún momento se opusieron, digamos, a esto, ni emitieron queja, ni nada, era todo perfecto. Bueno,
son las consecuencias que estamos pagando. Sí, Gustavo. Estamos a poquito más de 10 meses de las elecciones nacionales. ¿Laura Cartucha va por una diputación nacional? Yo soy muy respetuosa de lo que el gobernador decida. Y de lo que él decida va a depender mi futuro. Siempre nos hemos manejado así, siempre me he manejado así que hasta el momento yo voy a seguir en la Cámara de Diputados de la provincia. Por supuesto que él decidirá quiénes van a ser sus candidatos. Yo hasta el momento no lo sé. Y soy muy respetuosa de lo que él decida. ¿Tiene que haber paso o no? Si le ofrecen o si le pide el gobernador. Por eso vuelvo a repetirte, soy respetuosa de lo que él decida e iré a donde él quiera que yo vaya. Eso siempre, digamos, fue así y es una condición y una lealtad que nos tenemos, así que respeto su palabra. Está bien. ¿Las pasos tienen que seguir estando? Teniendo en cuenta todo este contexto, ¿no? De falta plata para todo. Y bueno, y esa es una discusión que hay, ¿no? Y es un proyecto de ley que está presentado también en el Senado para su tratamiento. Si no están las pasos, tiene que haber una boleta única. Pero me parece que serían, digamos, las dos alternativas. O las pasos o una boleta única. Soto, ya vamos cerrando. ¿Sabes? Bien, entonces, ¿cómo ve el rumbo del país? Ya que estábamos hablando de que el gobernador está alineado con Alberto, ¿lo ve al presidente fuerte en esta crisis, fortalecido, llevándonos un rumbo? ¿Cómo ve la situación nacional? Lamentablemente al presidente le tocó quizás la misma situación que le tocó a nuestro gobernador, ¿no? Asumir en un país con muchísimas deudas contraídas por el gobierno anterior y con muchísimas falencias en todo sentido. Creo que ha dado muestras claras de su gobernabilidad. Por supuesto que esta pandemia llegó para, digamos, como para desajustar un poco todo lo que es el sistema y poner a la vista todas las falencias que había, digamos, a nivel nacional y a nivel provincial. Por supuesto es un hombre que también lleva apenas 10 meses, creo que hay que darle tiempo, pero me parece que es un hombre, digamos, fuerte en su liderazgo presidencial, a pesar de todas las cosas que se dicen y de todo lo que uno puede llegar a escuchar y todo eso, me parece que es un hombre que ha dado vista clara de qué es lo que quiere y de cuál es el rumbo que pretende para el país. Pardo. ¿No sesionó la Cámara en este último martes? No. Justamente por la pandemia. ¿Se va a ajustar eso? Digo, a ver, teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio también, Sí. que creo que es fundamental deben demostrar también a la sociedad para qué están. En realidad no se sesionó porque tenemos muchos casos de COVID dentro de la Cámara de Diputados. Y precisamente todos los chicos que hacen lo que es la parte, digamos, de infraestructura y son los que conectan el Zoom, digamos, y toda la parte de internet, todo eso, la mayor parte son de los que se encuentran, digamos, afectados por esta enfermedad, así que por eso es el motivo, digamos, que no se sesionó el día martes y tampoco sesionaron senadores. Esperemos que ya quizás para la semana que viene sí podamos estar sesionando. La última que te hago, Laura. Teniendo en cuenta toda esta situación que en lo sanitario estamos muy complicados, estamos en la fase 1, lo económico está por el piso, ¿qué trabajo van a presentar de ahora en más ustedes como diputados, oficialistas, oposición, todos juntos? ¿Qué se puede hacer? Para mí me preocupa mucho a la gente. Acá todos los días escuchamos cada historia de cada familia y la verdad es crítico y no hay tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer a corto plazo? A mí lo que me preocupa mucho son los proyectos productivos y me parece que eso es en lo que tenemos que trabajar. Me parece que tenemos que tener, digamos, una visión, si bien por ahí es difícil poder crear un empleo, digamos, en la provincia. Nosotros somos una provincia que no tenemos fábricas y que la mayor parte, digamos, del empleo es el empleo público. Me parece que hay que trabajar, digamos, en esa línea. Antes creo que el Ministerio de Trabajo tenía un área de generación de empleo, no recuerdo bien el nombre, la gestión pasada. No sé si está esta vez en el cuerpo, no, me parece que no. Que yo recuerde, no. De generación de empleo, que es lo que vos decís. Sí, pero me parece que hay que trabajarlo más, digamos, con la parte productiva y bueno, estamos trabajando en algunos proyectos importantes de lo que es el parque industrial, ver
que muchas empresas vengan a Salta y que quieran, digamos, invertir en la provincia, o sea, que quieran sentar bases, digamos, de sus empresas, de sus productos. Y me parece que esto también generaría, digamos, una buena cantidad de fuentes de empleo. Como todos los jueves, me voy a levantar, tenemos nuestro libro que en la noche de hoy hemos elegido Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Acá lo ven. Facundo, como también se conoce como Civilización o Barbarie. Este es un libro casi un manual político, porque describe muy bien lo que es la realidad política, incluso contemporánea, donde siempre la civilización y la barbarie conviven, se disputan territorios y volvemos siempre a esa misma discusión, cómo construir la Argentina que queremos todos. En este caso lo traigo a colación por justamente la situación económica en la que estamos viviendo, donde el INDEC se anunció con algunos cálculos muy cuestionables de que hay un 13% de desempleo, con un 10%, un supuesto 10% de gente que ya no pide trabajo, y que si lo agregamos al porcentaje, llegamos casi a un 30% de desempleo en todo el país. Estamos en una situación donde la barbarie va a ser el tema de discusión y la política se va a tener que encargar de generar esos empleos, o vamos al camino de la anomia, más o menos como el desorden. Y bueno, los presentaba para que volvamos a releer, volvamos a ver la fuente de la historia que siempre nos trae a nosotros esta situación crítica, y gracias a Dios, digo, de alguna manera siempre salimos. Pero bueno, está el camino para hacerse en ustedes, que son los políticos. Así es. Así que bueno, lo invito a leerlo. Y a... Una buena reflexión para cerrar. Una buena reflexión. Gracias, Gustavo. A ustedes. Gracias, Soto, diputada, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer como siempre, la verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas noches.